Amigos, ¿cómo están? Hoy es un placer tener con nosotros al doctor Humberto de la Calle, una de las personas que a nuestro juicio quedará escrito en la historia de Colombia por haber conseguido la paz con un grupo guerrillero como la FARC después de una guerra de más de 50 años. Doctor de la Calle, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, estoy muy agradado de poder conversar contigo, con los oyentes, con quienes nos están viendo por las cámaras. Es realmente un placer, y un placer estar en Barranquilla. Sí, señor. Siempre me agrada mucho estar aquí. Bueno, ¿cómo le han parecido los resultados de las encuestas con respecto a la región Caribe, para comenzar por ahí? 80-20. ¿No hay otra región de Colombia que le apueste más al sí? No la hay. Eso quiere decir que, de mantenerse esas cifras, la paz se la deberemos al Caribe. Esa es la conclusión, porque realmente tú tienes razón. Aquí hay un apoyo enorme y realmente eso es muy satisfactorio para nosotros. Creo que lo que está ocurriendo aquí en el Caribe es lo que va a determinar incluso el resultado nacional. ¿Qué explicación le da usted a ese fenómeno? Pues hombre, mil cosas. Primero, el talante, las características espirituales del Caribe, una sociedad más abierta, más dispuesta a la confrontación, a oír distintas opiniones. Me parece que esa apertura que da estar allí al lado del mar es una cosa que influye en la cultura y permite que miremos esto de manera mucho más amplia, más hacia el futuro. Además, es que la costa Caribe es la que está disparada hacia el futuro después de todos los procesos de globalización económica. Eso hace que haya un marco espiritual de mayor aceptación, de entender al otro, de conformar una sociedad más incluyente, y yo creo que eso es lo que se da aquí en el Caribe y en particular en Barranquilla. Doctor de la Calle, hace unos días entrevistábamos al presidente Santos, creo que hace una semana, y le hacíamos la siguiente pregunta. Estamos votando la paz en Colombia, pero estamos en un ambiente de guerra. ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que esa me parece una reflexión bastante importante, porque tenemos que hacer la paz. Ya suscribimos un acuerdo en La Habana, es la paz con el grupo guerrillero de las FARC. Pero también tenemos que hacer la paz en Colombia. Esta polarización es insoportable. Yo francamente creo que la gente está muy aburrida de tanta pelea. Yo sostengo lo siguiente: la democracia es discusión, es disenso, no hay que preocuparse por eso, de eso se trata. Cada quien expone, y lo expone duro, y esas son sus ideas. Pero la democracia también es un método para resolver problemas. El 2 de octubre es el momento en que cada quien vota como le parezca, por el sí, por el no. Pero el 3 de octubre es el día de la unión de todos. Tenemos que respetar el resultado, conformar la unidad nacional a partir de lo que decidan los colombianos, hacer unos compromisos. Primero, reconocer la dejación de armas de las FARC. Ese es un hecho protuberante, histórico, muy importante. Pero también sostener que no hay violencia privada, que no puede haber más discriminación, que la equidad es la base del desarrollo, que las elecciones tienen que ser más limpias, que la financiación de las campañas tiene que ser transparente, que hay una lucha real contra la corrupción. El 3 de octubre es, dijéramos, el momento del reencuentro de la ciudadanía, de la nacionalidad colombiana. Usted dijo hoy que invitaba a conversar al presidente Uribe y al presidente Pastrana. ¿Bajo qué figura se podría dar esa conversación? La palabra me parece bastante elocuente, es conversar, charlar, como aquí en Barranquilla, conversar. Yo creo que se ha malinterpretado. Yo no estoy proponiendo un debate. El 2 de octubre no es una campaña para que una persona derrote a la otra. No es que haya un candidato y otro candidato, a ver quién gana un debate. No, yo no estoy hablando de eso. Hablo es de conversar como compatriotas, serenamente, con tiempo. Como decía Facundo Cabral, tenemos todo el tiempo que hay. Ahora, si no se puede de aquí al 2 de octubre, insisto en que el 3 de octubre es el momento de un pacto nacional, con esas bases que he descrito, entre todos. No podemos dejar afuera porciones muy importantes de la opinión nacional. Entonces es un llamado a eso, pero conversemos como compatriotas, lo somos. Es fundamentalmente un proceso de divergencias actuales, pero de confluencias después del evento electoral. ¿Qué le dice usted al elector, a esa persona que lo está viendo y que todavía no ha decidido por quién votar? Nosotros hemos insistido en que la gente debe votar no influenciada por los sentimientos, sino por el conocimiento, que lean los acuerdos que hay en La Habana y que después tomen una decisión. En efecto, por eso estamos en esta llamada
maratón pedagógica, lo que estamos es realmente haciendo el mayor esfuerzo, como lo hicimos esta mañana en la universidad, de responder todo tipo de preguntas sin filtros, sin censura. Nos parece igualmente respetable quien está de acuerdo o quien está en contra. Es un ejercicio, insisto, totalmente democrático. Lo que no puede suceder es que alguien se abstenga, se quede en la casa, le parezca que es mejor quedarse viendo televisión cuando realmente el 2 de octubre, sin exagerar, no es por usar la retórica de siempre, la retórica de los políticos, pero sin ninguna exageración, uno tiene dos caminos el 2 de octubre. O ensayamos la paz después de 52 años de guerra, o seguimos como vamos. Eso tiene que ser una decisión de los colombianos. Lo que sí me parece que es un sofisma y que creo que es realmente un error tremendo, es la idea de que uno vota no para volverse a sentar en la mesa cuando tenemos la certidumbre de un acuerdo, frente al cual puede haber críticas. Yo creo, por mi experiencia de 4 años, que es el mejor acuerdo posible. Pero bueno, eso lo califican los colombianos. Pero lo que sí creo que es inviable es reabrir unas conversaciones no sé cuántos años. ¿Qué pasa con la misión de Naciones Unidas? Sí. Se tendría que regresar. Allí tenemos una misión limitada sobre la base de que hay un acuerdo. ¿Qué pasa con el cese del fuego? ¿Regresamos a las acciones de carácter militar? Me parece que ese es un error. Lo que hay es lo que hay. Y ahí creo que toca decidir y todos debemos decidir. Según su opinión, doctor de la Calle, ¿qué persigue el expresidente Pastrana con esa reunión que está planteando con Timochenko? No, yo realmente no soy capaz de calificar eso. Hay una reflexión que siempre me hago. El expresidente Pastrana intentó la paz. Incluso fue objeto de críticas, de presiones. Yo fui testigo de cerca de la manera apasionada como él miraba la paz. Luego el presidente Uribe tomó el camino de un robustecimiento militar que fue extraordinariamente importante, todos lo aplaudimos. También tenía contactos hacia la paz. Ahí el libro de Henry Acosta, que acaba de salir, muestra de manera documentada los 1000 intentos del presidente Uribe para buscar también unas conversaciones. Incluso el presidente Uribe en el año 2003, en el referendo que propuso, hablaba de escaños en el Congreso a dedo para las guerrillas, y no lo digo para criticarlo, sino al contrario, buscando caminos. Hemos venido edificando sobre lo que hizo Pastrana, sobre lo que hizo Uribe, incluso si nos remontamos más atrás, sobre lo que hizo Virgilio Barco, lo que hizo Gaviria. Me parece que los expresidentes de Colombia deberían estar satisfechos, aplaudiendo lo que ocurrió, porque ese es también su legado, esta es una construcción colectiva. Luego, realmente no soy capaz de responder esa pregunta, tendría que responderla hoy, pero bienvenidos todos a la paz. Es que este es un propósito nacional. Nadie es dueño de la paz, ni Santos, ni las FARC, ni el grupo negociador, nadie. La paz es de los colombianos. ¿Quién es más difícil de convencer, la FARC o Uribe? Vaya pregunta. No, realmente yo he tenido una buena interlocución con el expresidente Uribe. Incluso sobre los temas de la paz tuvimos una reunión muy constructiva en algún momento en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Y por eso hoy he dicho, hombre, conversemos, pero conversar es conversar, con un cafecito, un intercambio de opiniones, tranquilamente. Es que aquí no hay que derrotar a nadie. Eso es lo que yo quiero transmitir. Por eso yo no estoy hablando de un debate, a ver quién gana, quién obtiene más aplausos. No, es una conversación entre colombianos. Ahora, doctor de la Calle, de los puntos que se acordaron en La Habana, ¿cuál cree usted que la opinión pública no lo tiene del todo digerido? Pues dijéramos, me parece que una de las discusiones más difíciles ha sido el tema de justicia. Por una razón, porque todo se ha concretado en la discusión cárcel, no cárcel. Y dijéramos, muchas personas dicen, pero esos señores se tienen que ir para la cárcel. Y claro, eso siempre es respetable, es una convicción. Entre otras cosas, las convicciones no se discuten. Uno puede intercambiar opiniones, pero respetamos esa convicción. Pero me parece que esta ha sido una discusión que ha perdido de vista el gran panorama. Hemos hecho como una discusión con microscopio y no con una lupa, porque nosotros de lo que hemos venido hablando es de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, el problema de la pena o de la sanción es un tema que es solo una pieza del gran panorama. ¿Qué es lo que se ha propuesto?
que quien asuma su responsabilidad, repare a sus víctimas y vaya a la Comisión de la Verdad y diga la verdad plena, tiene una opción de una sanción menos drástica que la justicia ordinaria. El que no haga eso tiene 20 años de cárcel. El que asuma su responsabilidad y además repare a las víctimas tiene sanciones restrictivas de la libertad de 5 a 8 años. Pero entonces la discusión ha perdido de vista que este es un sistema integral, que es la garantía de no repetición, la verdad y la reparación. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de la pena? Ese es un tema extraordinariamente importante. En el derecho penal ordinario se dice la pena tiene dos propósitos. Como quien dice un escarmiento. Es decir, usted no puede volver a delinquir. Y un alivio para la sociedad que se siente protegida. Dice, hombre, el que delinquió lo mandan para la cárcel y hay una especie de alivio. Eso se llama justicia retributiva. Aquí optamos por una justicia más reparadora. Yo me pregunto, me lo han dicho muchas víctimas. Las víctimas en los foros a los que voy me dicen, primero queremos verdad. ¿Qué pasó con mi hijo, con mi esposo, con mi padre? Y segundo, yo prefiero ver a los señores de las FARC desminando, reconstruyendo escuelas, arreglando puentes, que es la manera de reparar de manera directa, afrontando su responsabilidad, que nos ganamos simplemente con un carcelazo de 8, 10 años o lo que sea. Claro, yo entiendo, eso tiene un valor de condena del mal que se ha hecho, pero ese valor se obtiene sobre la base de aceptar la responsabilidad, pero más bien reparar. Por eso hemos dicho siempre que el centro de toda la conversación en La Habana ha sido las víctimas. Hemos trabajado es para las víctimas. El tema del narcotráfico seguramente también es otro de los que confunde un poquito a la opinión pública en Colombia con respecto a la votación del 2 de octubre. ¿Cuál es el compromiso real de la FARC frente al narcotráfico? Sí, ese tema, porque además es que se han confundido distintas cosas. Por lo tanto, me parece muy interesante la pregunta y muy oportuna. Lo primero, textualmente las FARC han firmado un acuerdo donde dicen nos comprometemos a romper todo vínculo con el narcotráfico, a cooperar con el Estado con medidas concretas para superar ese fenómeno. Entonces, primero hay una declaración muy sólida y muy fuerte de las FARC que era impensable que lo reconocieran. En segundo lugar, hay a través de los programas de desarrollo territorial una política de sustitución de cultivos ilícitos. Alguien dirá, pero es que eso se ha ensayado en el pasado. Sí, pero con conflicto. Era que justamente las FARC impedían que esto tuviera una realización efectiva. Lo que estamos diciendo es sin el conflicto, sin los 8.000 hombres armados de las FARC, más las milicias. Sin ese elemento, lo que hemos hecho es una gradación en una política muy interesante. Primero, sustitución de cultivos voluntaria con las comunidades. Las FARC sin armas dentro de las comunidades toman la decisión y ahí interviene el Estado, vienen los planes de desarrollo territorial, la ayuda a quienes desistan del cultivo ilícito y toda la serie de fórmulas a través de proyectos productivos. Segundo, si la comunidad se niega, dice no nos interesa, pactamos la sustitución forzada, preponderantemente manual, privilegiando el ejercicio de la erradicación manual. Y tercero, nunca renunciamos como gobierno. Las FARC no estuvieron de acuerdo, pero es un elemento que hace parte de lo acordado, que nosotros como gobierno nos reservamos la posibilidad de la aspersión, de la fumigación. Después, sin ninguna conexión con lo que se habló en La Habana, y por eso me parece muy interesante su pregunta, por razones muy distintas, fallos de la Corte Constitucional, dudas sobre el carácter nocivo del glifosato, en fin, se presentó la suspensión de la fumigación, pero eso no fue una contraprestación a ninguna decisión en La Habana. Hay nuevamente una discusión, el señor fiscal de la Nación la ha planteado, el país tendrá que decidir qué hace con la aspersión, pero nunca en La Habana dijimos que no se podía fumigar. Dicen que la FARC es el mayor cartel de droga del mundo y mucha gente en Colombia dice que la FARC tiene mucho dinero. Tienen mucho dinero, lo van a reinvertir en Colombia, el gobierno se lo va a confiscar. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo primero, una cosa muy importante es que las FARC asumieron el compromiso de reparar materialmente, palabra textual, reparación material a sus víctimas. Nos queda claro que reparación material no solo son esas acciones reparadoras a las que me refería ahora, sino plata, dinero. Ese es un primer compromiso. Segundo,
Alguien me dirá, pero ¿cómo funciona ese compromiso? Esto quedó referido a la justicia, el Tribunal Especial de Paz, cada que tome una decisión, dándole esas sanciones menos drásticas a un guerrillero o a otro, porque es que esto no es solo la guerrilla, también hay otros responsables, nunca podemos perder de vista eso, sí. Agentes del Estado que se desviaron, terceros. Cada decisión implica una carga, una obligación de reparar a las víctimas de manera material. Tercero, una cosa muy importante, nunca dijimos en el proyecto de ley de amnistía que se debilitaban los instrumentos del Estado para continuar persiguiendo los bienes de la guerrilla. Muchos, poquitos, regulares, no califiquemos eso, pero lo cierto es que el Estado no perdió, dijéramos, los instrumentos y herramientas que tiene. De hecho, el fiscal general de la Nación en Washington hace unos pocos días dijo que había hecho una especie de fuerza de tarea con los americanos para continuar persiguiendo los bienes de la guerrilla. Y por último, una cosa extraordinariamente importante, el partido que surja de las FARC se le reconoce su personería jurídica. Si utiliza bienes ilícitos, pierde la personería. Luego, dijéramos que yo creo que hay un escenario, un conjunto de medidas que nos indican que, más allá de la discusión actual, que es totalmente comprensible, hay unas garantías para que el dinero de las FARC no influya en política y para que colabore en la reparación de las víctimas. Doctor de la Calle, dos preguntas finales. La primera, ¿qué le queda al ser humano Humberto de la Calle estos 4 años de negociación con la FARC? Pues hombre, yo tengo que confesar que he crecido espiritualmente mucho, ¿sabe usted? A veces uno en Bogotá, un líder indígena me dijo, es que Bogotá queda muy lejos de Colombia, y parece una paradoja, y yo creo que es cierto. Uno se pierde, está en su profesión, se aísla. Yo creo que, por ejemplo, muchos jóvenes en los barrios de las ciudades, en los conglomerados urbanos, deben pensar eso de las FARC es una cosa por allá como muy lejana, eso ocurre en las fronteras, no tiene mucho que ver conmigo. Ese es un error. La violencia que nace en el campo es la que se siente en las ciudades. Matan a un jovencito para robarle un celular. Ese asesino puede ser hijo de un desplazado. O sea, la violencia es una cadena continua. Luego, lo que yo aprendí es, creo, a conocer más a Colombia, a tener también una mente más abierta. Yo creo que he aprendido a sentir más el dolor de muchos colombianos, porque a veces, insisto, en las ciudades uno da la espalda, pierde la solidaridad. Este es un tema también espiritual, esto no es solo de plata ni de fusiles. Yo digo, la paz no es cerrar los fusiles, la paz grande es aprovechar la oportunidad para abrir nuevos caminos, nuevas expectativas y ser más solidarios, comprender más a muchos colombianos que están sufriendo enormemente. La última pregunta, ¿va a ser candidato a la presidencia? Hombre, no me pregunte eso, ya me lo temía. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Humberto de la Calle quedará en la historia de Colombia por haber logrado el acuerdo con la FARC después de más de 50 años de guerra. Feliz día para todos.